E moi boa tarde. Dende o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia queremos agradecervos que continuedes vindo a estas sesións do ciclo Falamos, o ciclo de experiencias compartidas do Colexio. Agradecemoslle sobre todo, primeiro de todo, a Massimino Portela, que nos acompaña coa primeira presentación deste ano, e iso, pois a todas e a todos vos por acudir puntuais a esta cita de cada mes. Mentres van chegando as persoas, pois como sempre recordo vos un pouco o que Falamos. Falamos é unha iniciativa da Vogalía de Formación do Colexio para servir como plataforma entre a profesión, pero tamén cara á sociedade. É un tempo para que as psicólogas e os psicólogos do Colexio de Psicoloxía de Galicia fagades uso del. Eso, como xa sabedes, o primeiro xoves de cada mes abrimos unha fiestra para coñecer da man dos protagonistas, dos autores e autoras, pois os programas, os estudos, investigacións, publicacións, casos clínicos, comunicacións. A intención é dar máis visibilidade ao traballo que estades realizando. Así que contade con este espacio, con este tempo, facedenos chegar as vosas propostas para que poidamos dalas a coñecer os compañeiros e compañeiras e tamén a sociedade que tanto lle interesa o traballo que están facendo os psicólogos e as psicólogas nos distintos ámbitos. Hoxe temos unha proposta moi interesante porque imos falar dun tema que preocupa moito e iso a verdade é algo que estamos comprobando que vai cambiando e vai evolucionando. É moi distinto pois a preocupación que había cando eu era nena, por exemplo, a como preocupan as adiccións hoxe en día, pero está claro que o tema é de total actualidade. Massimino Portela Freire vai nos presentar o seu libro Como superar unha adicción en 5 pasos, é psicólogo clínico e é director da Unidade de Atención á Drogodependencia de Cangas. Como sabedes, podedes, agora vai nos facer a súa presentación, pero podedes ir facendo preguntas a través do chat, recollerémolas para que despois, ao final, pois teñades un tempo para conversar sobre aquelas cuestións que vos apetezan, que quedaran pois por ampliar e que poidamos profundizar un pouquiño máis no que vos apeteza, tanto por escrito como abrindo os micros. Así que, nada, xa non che roubo máis tempo e todo teu. Gracias. Muchísimas gracias, Eliana, por facer isto posible. Muchísimas gracias a todos os que asisten a esta presentación. Acabo de ver no chat a alguna xente conocida que agradezco moitísimo que estedes aquí acompañando isto. Tamén quería agradecer a Sandra pola iniciativa de invitarme. Vou a presentar o libro, Superar unha adicción en 5 etapas. O título é claro, é un manual, unha guía para acompañar o proceso de superar unha adicción en 5 etapas. Todas as 5 etapas teñen a mesma estructura. 7 apartados cada etapa. En cada apartado ten unha explicación teórica breve, un par de páxinas, ten un conto, unha metáfora, tamén moi breve, que acompaña ese momento do proceso, e ten exercicios prácticos con unha tarefa que se contesta directamente no libro ou nun caderno, que pretende implicar, personalizar un pouco este proceso. O tema dos libros de autoaxuda, a veces tamén, todo o que comentan e todo o que dicen, pero necesitan implicar, necesitan facer traballar un poquinho a xente, porque senón as cousas se quedan simplemente unha lectura que ven, pero non se aplican na vida práctica. Para deixar máis claro este triple enfoque teórico, a teoría vai en letra normal, emocional, que son as metáforas, van en recadros amarelos, as tarefas van en recadros verdes, son a parte experiencial. E, bueno, que máis dicir antes de pasar a poñer unhas diapositivas agora, pois que o título é unha declaración de intencións. Con permiso de Nora Volkow. Nora Volkow é a persoa máis importante en adiccións do mundo, unha mexicana, bueno, ten unha historia bisneta de Trotsky, naceu
na casa donde Trotsky foi asesinado en 1940 por un español, creo que era mercader. Ela viviu na infancia en esa casa, ahora é un museo. Pero bueno, ela foi a primeira da súa promoción en medicinas, foi a universidades de Estados Unidos, de Nova York, pioneira en traballar coas imaxes do cerebro respecto ás drogas. Entonces descubriu como o consumo de drogas afectaba a todo o sistema de autocontrol do cerebro, o sistema de dopamina. En 2000, é presidenta da NIDA, National Institute of Drug Abuse, que é a institución máis importante tamén do mundo sobre drogas, e declararon a principios de século a adicción como unha enfermidade crónica. Entonces eu non estou totalmente de acordo, que me perdone, que admiro muitísimo, agora o explico coas diapositivas, porque moitas veces esta losa axudou moito a declarar como enfermedade a dignificar as persoas, pero esta losa de enfermedade crónica ás veces é unha profecía autocumplida. Bueno, casi vou a pasar as diapositivas. Intentei facelas o máis... Isto me parece que queda grabado, entonces moitas delas as vou a pasar sin rápido, pero vou a presentar entonces o libro Supera unha adicción. A portada é un cadro de miña nai Liberata da cárcere de Vigo cando deixou de ser cárcere. Bueno, o libro está en castelán e as diapositivas tamén están en castellano, así que casi vou a seguir en castellano para non... A finales dos 70, a finales de los 70 y principios de los 80 hubo un boom de las drogas ilegales. La movida, el movimiento hippie que llegaba con retraso, todo este tema de lo que estaba prohibido, parece que había unas ganas terribles de probar todo, pero pronto sobredosis, atracos, VIH, convirtieron a las drogas en algún momento llegaron a ser primera preocupación de los españoles, lo comentaba antes Eliana, en segunda y tercera durante muchos años, detrás del paro, el terrorismo, estaban las drogas. Yo acabé en psicología en el 85 en Santiago, me fui a buscar trabajo y en Vallecas, en una asociación antidroga, de aquella se llamaba así, pues encontré trabajo en un mes y acabo de cumplir 60 años y sigo enganchado en las drogas, por decirlo. Ya pasó la epidemia de la cocaína, la epidemia de la heroína, y vino una de cocaína, ahora tenemos el alcohol con muchísimos problemas que crea, no son a veces tan visualizados, ya aparecen adicciones comportamentales, pero el tema es que preocupan menos. Ahora mismo ocupan el 30º lugar, el número 30 en las preocupaciones de los españoles, pero la problemática está ahí, importante. Este libro recoge, es el material que yo fui reuniendo durante el tiempo que trabajé en diversos centros, en Ferrol, en Vigo, presido una asociación, son los apuntes, las tareas que yo iba recopilando, y este libro recoge, está centrado para personas con adicción, pero también sirve para familiares y para profesionales, sé que lo están utilizando en algún módulo de prisión, alguna comunidad terapéutica, las tareas. Es una guía entonces para acompañar el proceso de superar una adicción, pero recoge esas pautas comunes, reconocidas, que ayudan, pero de todas formas, insisto, y por eso lo trato de particularizar con tareas para escribir cada uno, que es la persona, la propia persona que tiene que buscar su salida personal.
Los 5 capítulos son preparación, donde se conoce, donde hay que conocer un poco la adicción y reconocerse como adicto, la motivación, el segundo capítulo, el paso a la acción, donde se rompe con la adicción, el fortalecimiento, que es la prevención de recaídas, y después la liberación, que es necesario un cambio de estilo de vida para conseguir superarla. Las tareas son uno de los ejes centrales, como vengo diciendo, que promueven la participación activa y personalizada. Son 35 tareas, son 5 capítulos con 7 apartados cada capítulo, 35 tareas centradas en ese momento del proceso. Lo mismo, hay 35 metáforas que tratan de que se maneje la emoción de ese momento del proceso, tratan de implicar emocionalmente a la persona que está siguiendo el proceso. Esto es una foto, por ejemplo, del libro. Esto es una metáfora, esto es una tarea, en recuadros amarillos las metáforas y en verdes las tareas, que se pueden contestar en el libro o en un cuaderno. También a veces hay algunos aforismos incluidos en recuadros amarillos como las metáforas, porque son una variante, que son, como sabéis, frases breves que condensan una gran capacidad de cambio con sus pequeñas sentencias. Por ejemplo, pues lentamente se aprende con teorías, rápidamente con ejemplos. Estos son aforismos sobre la implicación emocional. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Bien, esto es otra foto, por ejemplo, de una metáfora con los aforismos y con la tarea. Esta es la metáfora de la famosa de la rana en la tartera. ¿Por qué la rana que se mete en una tartera cuando están preparando algo en un camping no salta? El agua está fría, pero cuando se va calentando el agua, ¿por qué no salta? Todas las metáforas tienen un comentario. Entonces, bueno, explica que pasa un poco mismo con la adicción, que se adormece uno, deja pasar los años. Si se encontrase de repente en una situación a punto de quemarse, reaccionaría, pero como lleva acostumbrándose poco a poco, pues no reacciona y no salta. Entonces, bueno, compara tu situación actual, ¿vas a seguir adormilado o vas a tomar una decisión? Pues bueno, estas son un poquito las metáforas que tratan de emocionalmente ver en ese momento del proceso lo que tiene que responder. Esta es una foto de la primera etapa, tipos de adicción, uso, abuso, dependencia, modelos explicativos, la negación es una parte importante y la enfermedad, y si es enfermedad crónica o no. Esto creo que me paré en estas dos partes últimas, que son un poco importantes. Bueno, todas las etapas tienen una introducción, un párrafo inicial de algún paciente, cambiando de nombre evidente, para que me recuerde ese momento, que es significativo. El primer paso es aceptar la adicción, hay que rendirse a que no se controla, que limita el control de impulsos. Una limitación, no una debilidad de carácter, afecta a todo tipo de personalidades, no es un vicio, es una enfermedad neurológica, psicológica y social. La adicción cambia los circuitos cerebrales. Una persona que no tiene adicción puede controlar bastante bien un impulso. El cerebro con adicción no tiene la capacidad de control, es lo que descubrió Volkov, dañado. Es como si vas con un coche sin frenos, tienes que ir con las marchas, con el freno de mano, para frenar el impulso. Se trabaja en el libro cómo la negación funciona, cómo se le minimiza la importancia, etc. Y cómo es parte de la adicción, cómo aumenta la ambivalencia y hay que asumir como una enfermedad la adicción, que eso significó dignificar un poco a las personas porque sigue siendo considerada, por su relación con el placer, por mucha gente lo sigue considerando un vicio o una adicción. Es una enfermedad crónica. La enfermedad crónica se define por su carácter irreversible, dura toda la vida, no tiene cura, hay periodos agudos y otros asintomáticos.
Se cura un periodo agudo, pero no la enfermedad. El tratamiento es tratar de mejorar la calidad de vida, pero no curar la enfermedad. Yo pienso que es una enfermedad con tendencia a cronificarse. Bueno, tontería. Bueno, es un detalle pequeño, pero estas enfermedades tienen también un carácter permanente, con periodos asintomáticos y agudos, pero son reversibles. Un periodo asintomático puede llegar a ser definitivo. Entonces el tratamiento, aparte de los objetivos intermedios de calidad de vida, también tiene un objetivo de curación total. Se puede superar. Yo conozco a cientos de personas que no lo han superado, que siguen ahí, muchos de la gente de mi generación tomando metadona muchos años, pero se puede. Tiene una alta remisión espontánea. Está demostrada por estudios epidemiológicos en todo tipo de adicciones y tiene un éxito entre 20 y 35% en estudios evolutivos. Millones de personas han superado a la adicción. Entonces, hay un alto porcentaje, más alto los que no, pero hay un alto porcentaje de personas que son asintomáticas para siempre. También es cierto que muchas personas tropiezan una y otra vez en el mismo comportamiento y se cronifican. Pero la adicción no es una enfermedad crónica porque no es biológica exactamente, es una respuesta que da una persona, es una conducta de un organismo en su entorno que se cortocircuita. Y es la persona enferma la que tiene que cambiar, no es solo la parte biológica. Es biológica, psicológica y social, no es un órgano infectado, es la persona que tiene que cambiar. Normalmente las adicciones siempre responden a lo mismo, cambiar el estado de ánimo, una emoción, un sentimiento, y utilizan esa conducta. El tratamiento entonces debe centrarse un poco no solo en lo biológico, sino en la globalidad de la persona. Tienen un desarrollo impredecible, son diversas las causas, cada uno tiene sus causas, tiene sus circunstancias y la implicación influye también en cómo va a ir, pero por eso es importante transmitir confianza en la recuperación. Y por eso insisto en este pequeño matiz de tendencia a cronificarse, porque para dar una vuelta de tuerca a la implicación de la persona, porque su participación activa puede invertir un poco la tendencia a ser crónica. La responsabilidad con su problema puede hacer que llegue a curarse y que no se cronifique. Es importante esa determinación en superarla y convencer o persuadir a la gente de que aunque haya varios tratamientos, aunque haya recaídas, que son frecuentes, se puede curar si se sigue con una determinación. El desarrollo es impredecible, pero es un comportamiento predecible, tratable y en una de cada 4 personas, incluso un poquito más, es recuperable. Por eso es esta implicación, que es más importante que la del entorno, conlleva hacer cambios en el estilo de vida, conlleva que haya actitudes positivas para ir enfrentando las distintas etapas. Nadie cura la adicción de otro. Esta implicación personal es necesaria porque nadie puede curar a otro. Tiene que ser esa persona la que se cure con esfuerzo, con actitud, con esa implicación. En esta etapa, entonces, las claves son desmontar la negociación, la negación del problema, la implicación propia. Y una cosa importante también es evitar culpabilizar cuando hay una recaída. Por esto parece que estoy diciendo, pues la responsabilidad, bueno, son normales, son parte del proceso y cuando hay una recaída hay que ayudar a recomponer la situación y cuanto antes seguir con lo que se estaba, con el tratamiento. La segunda etapa, esto es el párrafo de inicio, estos son los 7 apartados de la etapa, bueno, 4 aquí, decisión, ambivalencia, miedo, resistencias, metas. Todas las etapas, todos los apartados tienen su parte teórica, metas, por ejemplo, su metáfora y su tarea. Valores y la motivación en esta etapa es la motivación y la fuerza de voluntad de lo básico. Bien, la motivación es una fuerza más emocional, cuanto más interiorizada sea, más fuerte es, y la voluntad es más racional, es más a largo plazo, mantiene la acción.
pero las dos se sustentan en una decisión. Digamos que la motivación es como si fuera una chispa y la voluntad es el combustible, pero es necesario la decisión del conductor. Por eso se trabajan en las tareas el fortalecer esta decisión, porque es la que hace que sigamos en el viaje y que podamos alcanzar un poco la meta. O sea, la motivación, la fuerza de voluntad son más fuertes si conseguimos que la decisión sea más fuerte. Entonces esto es lo que se está trabajando en las tareas, cómo reducir la ambivalencia. Porque la ambivalencia pues, hace crecer la resistencia, nos mantiene la adición, etc. Entonces hay todo un trabajo de reducir la ambivalencia, pues, los motivos de la ambivalencia, cómo se detecta cuando estás ambivalente. Entonces la persona tiene que ir detectando por cuándo está ambivalente o en qué está ambivalente, y se trabaja sobre todo, se reduce la ambivalencia sobre todo trabajando la importancia y la confianza. La importancia que es superar la adicción y la confianza en conseguirlo. Cuanto más importante sea superarla, cuanto más confianza se tiene, pues menos ambivalencia hay. Entonces, pues las tareas van en eso. Pues, vale la pena dejarla, ¿por qué pasará cuando lo consigues? ¿Qué es lo más importante? Reforzar la importancia, reforzar la confianza, con distintas preguntas para trabajarlo, con una balanza de decisión. Y toda otra parte de esta etapa son el trabajar los miedos, las resistencias, las metas y los valores. Los miedos y las resistencias, si son más bajos, más motivado estás. Las metas y los valores, si están más claros, más motivado estás. Uno de los libros este libro se basa en muchísimos otros que he leído en todo este tiempo. He escogido dos así más básicos, en esta etapa, por ejemplo, el de la entrevista motivacional, porque ayuda muchísimo a examinar y a resolver las ambivalencias y la toma de decisiones y para aumentar la motivación. Es un libro de Miller y Rotnick, pues toda la gente que trabaja en ediciones lo conoce sobradamente, y hay una terapia y unos cursos, incluso de distintos niveles, explicando todo el libro. Yo del libro pues, recojo pues, cómo establecer valores, cómo extraer algunas técnicas del libro, pues trato de pasarlas a las tareas. Lo mismo que los principios generales de la entrevista motivacional, pues las discrepancias entre las metas y los valores, el adaptarse a la resistencia de la persona, porque es fundamental reducir esas resistencias, entre cambiar y no cambiar. El objetivo es vencer esas resistencias. Es aumentar la disonancia interna entre de la persona. La resistencia es la distancia entre el objetivo mínimo que trae la persona y los objetivos ideales de superar una adicción. Ahí hay una gran resistencia, no hay que ponerse en estos objetivos ideales. El trabajo va porque esta persona vea que los objetivos mínimos que tiene, pues consumir de vez en cuando, consumir menos, no son suficientes para superar la adicción, y que avance por ella misma, que aumente esta disonancia interna, por ella misma, que haya menos resistencia hacia una situación más ideal. El otro libro famosísimo es El modelo transteórico de Prochaska y de Clemente. Como un principio era para el tema de fumar, y tiene 5 o 6 estadios de cambio que no son lo mismo que las 5 etapas que yo trabajo, pero traen el tema de que es un proceso dinámico y gradual el superar una adicción. Por ejemplo, las etapas de cambio son precontemplación, contemplación, preparación, acción, superas la adicción y es el mantenimiento, que es un poco la prevención de recaídas. Hay una recaída. Es muy importante controlarla cuanto antes, porque cuanto más caigas, más difícil es, cuanto más tiempo de recaída. Entonces, cuanto antes hay que volver un poco a las etapas
y lo mismo, si hay otra recaída, otras etapas, ellos ya ponen también una terminación, o sea, creen que se tiene cura, ¿no? Digamos que es la rueda del cambio, precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento. Puede haber una recaída y un abandono, puede haber una recaída y volver a empezar la rueda, y lo que esperamos es que haya una remisión. Esto es la rueda del cambio. Bien, la tercera etapa ahora es la acción, ya el párrafo inicial. Estos son los 7 apartados de la acción: el círculo vicioso, el síndrome de abstinencia, entender tu adicción, pautas generales, la ruptura. Bien, es un poco parecido a la rueda del cambio. Tenemos el círculo vicioso de la adicción, que es que una persona se siente mal, consume, tiene un alivio pasajero, pero viene la culpa, se vuelve a sentir mal y vuelve a consumir, y está metido en esta rueda, el círculo vicioso de la adicción, que hay que romper en un momento dado. Cuando te sientes mal, saber actuar, hacer otro tipo de actividades o de respuestas en vez de consumir, romper el círculo vicioso. En esta etapa se trata de romper ese círculo vicioso, de soportar el malestar, de ver que la adicción es un síntoma de otras cosas, tapa otras problemáticas. Cada uno, hay todo un trabajo en las tareas de buscarla, qué problemáticas te están afectando. Tienes que elaborar un plan personalizado de ruptura según tus características, según tu adicción, etc. Porque el libro está pensado para todo tipo de adicciones, incluso comportamentales. La cuarta etapa es la prevención de recaídas. Es aprender de las recaídas, sus motivos, los disparadores, las alternativas, las decisiones trampa, el plan para que pueda ser una recaída. Es clave apuntalar la ruptura con la adicción. Como decía Mark Twain, yo he dejado de fumar 300 veces. Cesar la conducta adictiva es fácil, por un tiempo breve, pero se vuelve a realizar. Entonces, todo ese trabajo de prevención de recaídas, de disparadores, de habilidades, de cómo responder ante situaciones de riesgo, trata de que no haya recaídas. Es un error, no un fracaso. La recaída es la reaparición de la enfermedad cuando está superando, una recidiva es una pequeña diferencia cuando ya se superó. Pero bueno, si se controla puede quedar en una caída. Si se continúa es cuando comienza a ser un fracaso. Entonces, por eso es tan importante, cuando se tiene una recaída, pues controlarlo cuanto antes. En una enfermedad con tendencia a ser crónica, son parte del proceso de curación. Son frecuentes dentro del tratamiento. Y no una, sino muchas. Marcan un aprendizaje pendiente. Hay que convertirlas en enseñanza que nos ayude a ver un poco el punto débil y qué se hacer cuando hay una recaída. Y repito que muchas veces pues tengo que empezar de cero. No, si las cortas rápido, no supone empezar de cero. Ya tienes un montón de cosas aprendidas, hay que retomarlo lo antes posible y a ver si es la última recaída. El fracaso es cuando paramos de esforzarnos. Se ven los motivos de las recaídas, todo esto teóricamente. Esto es como un esquema diverso. Cada uno tiene motivos generales y después hay motivos propios. Tiene que buscar cada persona en las tareas sus situaciones de riesgo. También sus disparadores. Ahí los disparadores pues se deben a bastantes temas: estados de ánimo negativos, positivos, molestias, crisis, otras posibles adicciones. Se suele saltar de una adicción a otra. La adicción, entendiendo que es para cambiar el estado de ánimo, pues a veces vale jugar a las máquinas tragaperras, o a veces vale beber, o se va saltando de una adicción a otra que pensamos que... Bueno, estos son todos los que puede disparar el impulso de hacer la conducta adictiva. Tenemos que buscar nuestros disparadores. ¿Qué principales situaciones de recaída se han identificado? Bien, hay que hacer un listado de disparadores propios. Y
hay que trabajar las alternativas ante esos disparadores. Desde evitar la exposición, bloquear, estrategias utilizadas en el pasado, las conductas alternativas, diversas, de distracción, de relajación, etc. Las habilidades de aversión, habilidades de motivación, cómo rechazar también el tema. Hay que evitar también las decisiones trampa, a veces provocamos discusiones o buscamos situaciones para tener una excusa, incluso culpar a otros de las recaídas. Entonces, bueno, ahí se trabaja un poco el tema de las decisiones impulsivas, de no caer en autoengaños. Y hay que también tener un plan para después de una caída, para cuanto antes controlarlo. Pues hay 7 pasos para evitar. Y la tarea lo mismo. Las claves, pues las recaídas de esta cuarta etapa, la recaída es un error, es un aprendizaje pendiente, hay que identificar situaciones de riesgo y alternativas y tener el plan. Bien, esta última etapa es la de liberación, hay que hacer un cambio de estilo de vida, esto ya es general, muchos psicólogos, psicólogas que estáis escuchando, lo trabajáis, incluso mucho más profundamente a lo mejor que se puede trabajar en el libro. Trabajar la ansiedad, conocerse, las actitudes, la inteligencia emocional, todo esto es necesario para realmente hacer un cambio, un crecimiento personal que reafirme la superación de la adicción. Esto es el párrafo típico. Entonces, bueno, he escogido 2 cosas así para dar algunas pinceladas, que es la ansiedad y la inteligencia emocional. Creo la ansiedad y la adicción forman un círculo vicioso, como el que hablamos antes. Se bebe para reducir la ansiedad, pero mucha ansiedad es por las consecuencias de lo que bebes. También es un disparador doble. Cuando estás con ansiedad no puedes controlar los impulsos y además dispara el impulso de consumir. También cuando dejas una adicción tienes picos de ansiedad, y además al tener que hacer nuevas cosas, lo que aumenta la ansiedad es una cosa fundamental a trabajar en las adicciones. Entonces se explica un poco la función de la ansiedad, de prepararse ante un peligro, de cómo hay que manejarla sin no darle demasiadas vueltas cuando ya no es un peligro real. Cómo mantenerla en niveles un poco más eficientes, pues compartir con una persona, ponderarla a la regla del 4x4, con técnicas de control cardíaco. Bueno, esto son cosas conocidas del trabajo de la ansiedad. Yo tengo lo que es las 4 anclas de la ansiedad, que son anticipar los problemas, las 4 A's, aunarlos, aumentar y atascar, son para recordar un poco más las 4 causas principales de la ansiedad, que esto viene siendo un producto de una cuádruple A: anticipar problemas improbables, aumentar, exagerar posibles catástrofes, aunar problemas de antes, de ahora, de que vendrán, y después atascarse en el mismo problema, estar dándole vueltas y vueltas. Estos son 4 fuentes de ansiedad. También he puesto los 4 antídotos para reducirla. La autoestima, pues no exigirse ser perfecto, la aceptación de lo que es, lo que no tiene remedio, la leche derramada, pues no queda más remedio que asumirla, y no estar ahí quejándonos, aumentando la ansiedad. Ocuparse con lo actual, ¿verdad? Si nos ocupamos dejamos de preocuparnos. El amor por la vida, por vivir el presente con afectividad. Autoestima, aceptación, actualidad y amor. 4 antídotos para la ansiedad. Bueno, aquí también a corto plazo cómo reducirla, a medio plazo como técnicas para reducirla, y a largo plazo. Esto os trajo un poquito más en el libro. Esto es un esquemático. Esto, por ejemplo, es la metáfora de la ansiedad, los aforismos sobre la ansiedad y la tarea sobre la ansiedad, ¿verdad? Los aforismos sobre la ansiedad: pues mi vida estuvo llena de terribles desgracias que nunca sucedieron. Nunca, este es un refrán galego: nunca é tan negro corvo como su asaz. A veces vemos los cuervos
en el horizonte que parece que nos auguran un futuro negro, y cuando el cuervo se posa a nuestro lado no es tan terrible la cosa. Entonces esperar un poquito y por último el tema de la inteligencia emocional, ver cómo todas las emociones tienen su función, las positivas para activarnos, las negativas para desactivar amenazas, cómo bloquearlas nos crea problemas, hay que darles salidas, no es que hay que suprimirlas o arreglarlas porque estén mal, hay que sentirlas, aceptarlas, liberarlas o disiparlas de alguna forma, ¿no? Por no reprimir estas emociones negativas, hay que reconducirlas. Pues aquí tengo toda una tarea de varias páginas con el tema de la terapia racional emotiva, ver un poco estas ideas irracionales, estos pensamientos irracionales, porque producen reacciones también emocionales exageradas y hay que trabajarlos, ¿no? Porque es una de las bases, modular las emociones con el pensamiento. Si conseguimos modular el pensamiento, se regulan las emociones y podemos regular o controlar algunas acciones con conductas más adaptativas, ¿no? Por ejemplo, ante una amenaza, pues si conseguimos reducir un poco la reacción fisiológica, si conseguimos analizar un poquito el peligro, en vez de un miedo intenso que nos hace escapar, podemos tener un temor, estar alerta y conseguir enfrentarnos a la situación. Bueno, todo ese trabajo de las emociones, porque van a ser importantes en mantener una vida sin adicción. Pues cómo actuar con inteligencia emocional, pues los diversos pasos, se va trabajando cada paso en el libro de estos, construir y reforzar secuencias emocionales que son eficaces, expresarlas, etcétera. Cómo abordar los problemas con inteligencia emocional, pues 8 pasos para abordarlos. Y por último, el epílogo, pongo al final una media docena de testimonios breves de personas que han superado, que llevan ya 20 años, 25, 15, superado la adicción, y un poco para reforzar esta idea de que se puede superar. El libro en Amazon se puede comprar poniendo simplemente el título en Amazon, hay unos links, vale 0,99 € en Kindle y 17 € en papel. También hay una librería que tiene más barato, es Librería Brente, libreriabrente.com, sale un poquito más barato, no sé exactamente por qué. Si a alguien le interesa me puede mandar, que ya le digo yo cómo conseguirlo. Bueno, quería aprovechar también para este libro que tiene 2 o 3 años, que en este caso los dibujos son de mi hija Sofía. Son 11 fábulas para niños, niñas, sobre las emociones. Cada fábula se dedica, no es una emoción principalmente, evidentemente la fábula, lo importante es pasarlo bien con la fábula, ¿no? Pero bueno, se trata de centrar cada fábula en una emoción. Entonces, Beatriz de la Avestruz está en galego y en castellano, vale 0,90 €. Estos libros son para 0,90 € el libro en Kindle. Esto es una página de libro y bueno, también está este libro por 0,90 € en Kindle, que también tiene unos 5 años, sobre estrategias en la práctica de la psicoterapia. En la psicoterapia es muy importante, más incluso que las técnicas, creo yo, el tema de contextualizar, el tema de la alianza terapéutica, de cómo se maneja esta alianza terapéutica. Entonces este libro trabaja todo un poquito todo este tema. Y explica un poco la terapia el modelo que suelo yo trabajar en terapia. Bueno. Muchísimas gracias. Espero que no haya sido demasiado plomo y estaré encantado de responder si hay alguna pregunta. Pues moitas grazas a ti tamén con ese panóptico do Marco que nos deixa bastante bonito.
Agora é o vosso momento, se queredes facer algún tipo de pregunta ou queredes intervir, podemos abrir micrófonos, levantades a man e damos vos paso. Vale. Así que, bueno, están dando aquí os parabéns pola publicación. Gustaríame saber... Mentres se van animando, alguén se quere facer unha pregunta, na túa experiencia, como afecta a situación que estamos vivindo agora a hora de abordar unha adicción? Porque lendo o libro, pois claro, hai moitas partes que son moi difíciles de xestionar agora, non? Explicabas moi ben o que é a ansiedade, pero xestionar a ansiedade en este momento co disparada que está ou as alternativas de ocio que se reduciron de forma monumental, dispararon, pois, por exemplo, o consumo de alcohol que está constatado que está pasando, é dicir, agora mesmo supoño que hai unha incidencia, un cambio, unhas limitacións, unhas dificultades por como estamos vivindo. Te refires á relación entre a pandemia e as adiccións? Claro, si dificulta a hora de superar unha adicción, de facer este camiño e ese proceso, as dificultades no modo de vida que temos. Sí, nos está afectando a todos a pandemia e, por suposto, que dificulta porque a adicción non é máis que intentar cambiar un malestar que temos con unha conduta, con unha mala solución que é a adicción. Entonces, a pandemia aumentou o malestar en todos nós, está aumentando, está xente máis afectada, está cansada, non se poden facer moitas cousas que antes non lle damos importancia, agora vemos que os abrazos, os paseos, a familia, cousas así que non podemos disfrutar como quiséramos, pois nos está afectando bastante a todo o mundo. É unha persoa con adicción que necesita buscar outras cousas que lle enchan un pouco ese baleiro que deixa a adicción, pois afectalle especialmente. Tamén está afectando especialmente aos adolescentes porque necesitan moitísimo do contacto, necesitan moitísimo dos pares, dos amigos, se van formando, se van creando a súa identidade reflectíndose nos seus pares, entonces esa falta de contacto está provocando importantes problemas de desacougo, de ansiedade en todos os adolescentes. Entonces, bueno, pois hai que aceptar o que hai, hai que aceptar a incertidumbre terrible que provoca, hai que aceptar que esta incertidumbre, ademais, provoca constantes opinións que cambian, que non sabes a veces a que aterte, non sabes, entonces, bueno, pues é unha situación que aumenta a ansiedade, nos coarta nas nosas liberdades, aumenta a crispación, entonces, bueno, é o que hai que ir levando e hai que enfrentarse a elo, como sempre, personalizar o tema e cada un ten que buscar un pouco como pode ir superando. E en canto describías esa caída na preocupación polas adiccións, crees que realmente responde a que o problema das adiccións é menor ou a que as consecuencias que vemos son menos graves do que se vía nos anos 80? Non temos que advertir os nosos fillos e as nosas fillas de que hai xeringas nos parques, que era como nos pasaba a nós. Entón, o mellor que ese tipo de que estaba máis presente como un perigo social desapareceu e está nos pasando máis inadvertido a problemática das adiccións.
Sí, está pasando bastante inadvertida. Nos 80 a problemática era aparatosa, o tema de atracos, tema de seringas, tema... foi un boom, un shock para a xente, pero se normalizou, se foi normalizando, vivimos con adiccións, hai en España, por exemplo, hai 2 millóns de persoas con problema con alcoholismo, non me gusta decir alcohólicos, me gusta decir persoa con problema de alcohol, hai 8 millóns de bebedores excesivos, hai un problema terrible de psicofármacos, coa pandemia agravadísimo, 10-15% de persoas, dependendo das franxas de idade, teñen un problema de adicción a psicofármacos, é altísimo. Entonces, o problema, aínda que non está na preocupación principal da xente, está aí, é moi grave, está afectando moito, está quitando moitos anos de vida, está provocando problemas a cotío. Digamos que, por exemplo, o alcohol é un ansiolítico, rebaixa a ansiedade. Entonces, as frustracións da xente, os traballos diarios ou tal, pois a xente a toma un pouco como automedicación, unha pequena cantidade, mentras esas pequenas cantidades pois son dañinas, non hai unha industria terrible do alcohol, nos saen en series, nos saen en películas, por todos lados, 700.000 persoas viven do alcohol en España, de bares, de distribución, etc. Entonces, hai unha presión grande tamén para o consumo, pero chega un momento en que unha persoa entra unha pandemia ou perde un traballo ou ten un problema afectivo, xa estaba bebendo algo, empeza a beber máis e pasa a adicción. Entonces, é un tema complicado. Quitar o alcohol, evidentemente, pois sería unha locura, pero hai que concienciar a xente de que o alcohol é un tóxico e que hai que moderar ao máximo o seu consumo. Cando falo de alcohol, pues estou falando de cannabis, cada un ten súas peculiaridades, estou falando de tabaco, estou falando de cocaína, estou falando de heroína, rebaixou muitísimo, pero sempre hai algún punto. En Estados Unidos é impresionante a problemática que hai con sobredosis, 60, 80, 100.000 persoas morrendo cada ano por sobredosis por o tema dos opiáceos sintéticos, que se tomaban ao non haber un sistema de saúde que protexía bastante ben a xente, se daba facilmente opiáceos para calquer dolor, eso provocou unha dependencia aos opiáceos que está provocando, cando intentaron cortar esa distribución fácil de opiáceos, no mercado negro hai heroína cortada con fentanilo, que é un opiáceo moi forte, e unha epidemia de sobredosis. Entonces, bueno, hai moita... E despois están as adiccións sin sustancias, que non se ven tanto, pero están aí. Ahora mesmo están nas casas de apostas, donde os xóvenes están empezando a ter algúns problemas. Están os videoxogos, que son moi positivos e teñen moitas cousas positivas, pero tamén hai que ter un certo control. Entonces, hai que... Os videoxogos poden ser educativos, poden axudar incluso a desenvolver a inteligencia, pero claro, se estás xogando 40 horas sin comer, paras e sigues xogando as 40 horas e non faz outra cousa, hai un problema. Pregúntanos, Patricia, si na túa experiencia observas sesgos polo xénero. Sesgos polo xénero. Evidentemente hai un machismo estrutural, evidentemente, por moito que
pensemos que nos afecta a todos e sempre hai un trato a veces distinto a mulleres, homes. Non é o mesmo unha muller con unha adicción determinada que un home. A muller moitas veces incluso é máis machacado, peor vista, ou ten que esconderse máis. Entonces, non sei se se refire a eso exactamente, pero sí, evidentemente o xénero influe en distintos tipos de adicción en como afecta. Sí, non sei se Patricia desexas facer algún matiz ou así, pois podemos abrir micrófono e comentamos. Despois tamén preguntaba Óscar, me parece que era, cando se convirte en adicción, que parámetros se atribúen para calificala como tal, ¿no? Entendo que sería pois a diferencia entre un uso abusivo e cando estamos xa falando dun problema dunha adicción. Boa pregunta. Hai o que é o uso, hai o que é o abuso e o que é a dependencia. Entonces, basicamente, o que o define é o control, a capacidade de control. Cando hai un comportamento que te está perxudicando e non eres capaz de controlalo, chega un momento en que se convirte en unha adicción. Entonces, no libro mismo hai un cuestionario de 10 preguntas que te dá un nivel de dependencia, pero bueno, básicamente eso, a capacidade de chegar a poder frenalo, cortalo, tal. Básicamente, que te está perxudicando, ti tratas de negalo, de tal, de comparalo, pero non é que se fulanito é máis ou fulanito é menos, te está perxudicando a ti, e non consigues paralo, pois aí tes unha adicción máis grave, menos grave, hai distintas adiccións, hasta, por exemplo, a adicción ao traballo, está super ben visto o traballo, está unha cousa oculta, pero claro, cando pasas fines de semana, cando deixas a familia, cando todo perdes tempos e horas para perfeccionar todo o máximo, cando empezas a ter ansiedade, empezas a ter discusións, aí está provocándote uns problemas, incluso cousas tan estupendas como o traballo, entre comillas, estupendas, depende dos traballos, provocan adicción e problemas. No, igual que, bueno, pues tamén aparece, non, o exercicio físico, é dicir, hai comportamentos que en un principio poderíamos interpretar como saudables e efectivamente. Despois nos pregunta Marián Martínez, que che dá os parabéns pola presentación, e que di que hai casos onde a intervención en adicción é obrigatoria, por exemplo, decisións judiciais, que levan a unha institucionalización allea á vontade dun ou dunha paciente. Como abordar eses estados iniciais nunha adicción dentro dun proceso non voluntario por parte do paciente? Si se aborda ese tema dentro do libro. Dentro do libro, non. Pero, de todas formas, hai un matiz. Non hai tratamentos obligados. A persoa, se non quere facer o tratamento, pois vai a prisión. Pero non hai, en algúns países hai, en Noruega, pero en España non hai ningún tratamento obrigado. O que pasa é que tes unhos beneficios se faz un tratamento. Evidentemente, esa xente moitas veces non ten, aparentemente non ten tanta motivación, pero se traballa igual que con, ou moi parecido, porque se traballa distinto con cada persoa. É un pouco un detalle, pero se traballa moi parecido que as pautas xerais, é un pouco ver por que estás nesta situación, por que que é o que te levou, non te das conta que estes comportamentos, se sigues así, onde vas a chegar, porque non é convencer, é un pouco persuadir, pero que se vaya interiorizando a xente. O sea, a clave é que a xente se dé conta do que está facendo con súa vida, interiorice, vexa se ten que ver cos seus valores. Entón, son moi libre, eu fago o que me dá gana, por que non vou a consumir? Sí, eres moi libre, pero que libre eres? Sigo que tú o único que faz é, primeiro objetivo, consumir.
pisas, fas, destrozas o que faga falta para consumir. Eso é liberdade. Ou tú podes decidir non consumir. Eso é liberdade. Son preguntas, hai que traballar sí ou non. Entón, vas creando esa disonancia da persoa que dice, pero que se dé conta de que, porque a adicción pode haber algún caso que unha persoa este desesperada, que non teña interés e tal, pero claramente aos persuicios da adicción, poñendo nunha balanza, son bastante millores. O que pasa é que non podes estar un día sí, un día non, un día sí, un día non. Tens que escoller, se escolles deixar a adicción, non podes estar picando de vez en cando. Entonces, aí está, e como evitar que isto sexa máis forte, máis interno, e como evitar esas recaídas. Imos ca última pregunta, que además eu creo que garda moita relación con isto que acabas de explicar, non? Me decía Óscar, si se podería educar, entre aspas, por dicilo de alguna forma, o consumo de certas sustancias e de que xeito se debería facer en caso afirmativo. Si se podería educar. Bueno, supoño que esa mensaxe publicitaria que é a de consuma con moderación, sí, ¿no? E que é consumir con moderación? Ou na lotería tamén, que poñen como esa recomendación, esa cláusula de liberación de responsabilidades no final de... Esa publicidade de consumir con moderación, evidentemente, non lles interesa, bueno, non lles interesa, non quero tampouco ahora, a industria das bebidas saben que si se consume con moderación non terán moitos beneficios, pero ese mensaxe fainas pasar por interesadas na saúde, fainas un pouco... Ou o xogo responsable, xogo parecer máis benevolentes, pero o que tratan é de que aparezca a mensaxe do alcohol, que aparezca o alcohol. Entonces, bueno, como todo, as drogas, medicamentos, en inglés é a mesma palabra, depende moitas veces da dosis, depende moitas veces da frecuencia e depende moitas veces das consecuencias. Entonces, pois hai drogas que con moderación o seu efecto é pequeno, o efecto perjudicial, evidentemente as drogas teñen efectos positivos. Senón a xente non vota, o sea, se as tome por algo. O que pasa que estamos no mesmo. Entón, si sabes algúns efectos positivos, si sabes que os negativos sean mínimos, pois podes aproveitarte desos efectos positivos, pero tens que minimizar todo o perjudicial das drogas, esa calquera droga. Moi ben, pois imos deixalo aquí, xa son as 9 da noite, así que é unha hora máis que prudente para recollernos. Moitísimas grazas, Maximino, pois por achegarnos a túa experiencia e esta guía que é moi sinxela e moi accesible para quen queira iniciar ese camiño de abandonar de superar unha adicción. E a todas as persoas que nos acompañastes tamén darvos as grazas, dicirvos que nos vemos o 3 de febreiro, que temos unha nova cita. Este webinar quedará subido na nosa canle de YouTube. Pola miña parte, moitísimas grazas. Espero que fose unha experiencia positiva para ti, Maximino, e para as persoas que nos acompañaron. Sí, moitísimas gracias, é un placer poder compartir. A veces veía algún chat abaixo que me fixo moita ilusión de xente con Eugenia, de Luis Patricio, de moita xente que coñezo, que mandolle un abrazo de corazón, moi agradecido que estedes soportando aquí que xa coñecedes e que sabedes de sobra o que falei. Que nos vexamos pronto e poidamos partillar, como dicen en Portugal. Exactamente. Pois moito cariño no chat, moito cariño. Gracias a todos. Gracias.